estos días de emergencia se han presentado innumerables desafíos, pero poco se ha hablado de un tema que no es solo importante, sino también urgente, probablemente tan urgente como la pandemia misma. Para hablar de él estoy hoy con Marlene Molero. Ella es una abogada, fundadora de Gender Lab, que es una consultora especializada en temas de género que da asesorías a empresas privadas y al sector público. Es también magíster en temas de género y es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Marlene, decía yo al inicio de esta entrevista que hay temas que son o más importantes y tan o más urgentes que la pandemia misma. Y una de esas es el tema de género, y que recién hace unos días ha sido puesto sobre el tapete a raíz de unas cifras muy preocupantes que ha dado la ministra de la Mujer, cifras que tienen que ver con los casos de interior del hogar, de niños, de mujeres, maltratos. ¿Qué reflexiones tienes al respecto? Bueno, ya lo que sabíamos, digamos, antes de empezar con esto del COVID-19 y con el aislamiento social obligatorio, es que el lugar más peligroso para las mujeres no es la calle, ¿no? Sino que es su casa. Con lo cual, este confinamiento que tenemos que seguir para poder evitar o salir de la pandemia, termina recluyéndonos a nosotras en los lugares que mayor riesgo presentan para nuestra integridad y para nuestra vida. Porque también vivimos como sociedad un momento de estrés, ¿no? Imagínate, no solamente por el confinamiento, las preocupaciones económicas, temas que también has ido comentando, puede generar mayores estallidos de violencia, puede generar violencia en hogares donde antes tal vez no la había, y donde ya existía, seguramente la exacerba. La ministra, digamos, habló de como 5.000 llamadas y de esas como 500 casos de violencia. No especificó qué tipo de violencia, pero es bastante. Y estamos hablando de cifras reportadas, porque en la situación de emergencia, con el esposo al lado, en cuarentena, es mucho más difícil a uno con la pareja al lado agarrar el teléfono y llamar a denunciar, ¿correcto? Sí, claro, es mucho más difícil. O sea, esto es algo que normalmente no haces con la persona que te agrede al costado, ¿no? Tú haces la denuncia o pides ayuda en un ambiente, intentas tener un ambiente privado para hacerlo. Esos espacios, digamos, están totalmente reducidos el día de hoy. Es muy probable que si estás haciendo la llamada telefónica para la línea 100 te puedan escuchar de la habitación contigua, o que si ya estás en una situación de violencia, probablemente te están revisando el celular también. Por eso es muy importante, hoy creo que más que nunca, el rol de los terceros, ¿no? No solamente somos personas que podemos pasar violencia, sino que podemos saber de una amiga que la que le esté pasando, o puede ser de nuestros vecinos o nuestra vecina. Un líder empresarial, además de difundir, ¿cómo puede darse cuenta si uno de los suyos está siendo víctima de violencia y en una situación de cuarentena, qué puede hacer para asegurarse de la integridad física y emocional de la gente con la que trabaja? Hay muchas empresas, digamos, que ya tienen líneas marcadas de acción en esto. Lo primero es difundir información. Las áreas de bienestar para las medianas o grandes empresas son normalmente las que toman el lineamiento en esto. Los jefes también, porque claro, ahora absolutamente todo se está volviendo videollamadas, por lo menos para los cargos más administrativos. Y así como cuando todavía teníamos el aspecto presencial, que notábamos que la persona puede cambiar su estado de ánimo, si hablamos de violencia psicológica, hablando ahorita. Y si hablamos de violencia física, digamos que es la más visible, porque nos podría dejar, no siempre pasa, pero podría dejar muestras, rastros, preguntar si todo, cómo están las cosas, y dejar la puerta abierta para conversar. Muchas veces pensamos que esto no le va a pasar a alguien que conocemos, o que no le va a pasar, o que no le pasa a alguien de nuestro equipo, pero 7 de cada 10 mujeres sufren o van a sufrir en algún momento de su vida de alguna forma de violencia, sea física, sexual, psicológica. Marlene, cambiando un poco de tema, el presidente Vizcarra también ha anunciado una segregación de las salidas por género, ¿no? ¿Qué implicancias crees que puede tener esta medida en hombres y mujeres? ¿Cómo se ubican acá las personas transgénero, por ejemplo? Hoy hemos estado conversando hace poco con mi equipo, creemos que es la primera vez
en el Perú que un presidente hace una referencia, expresa el respeto de los derechos que debemos tener de las personas trans, ¿no? Y eso creo que es un primer punto importante en que no se debe sufrir no deben sufrir violencia. Lo cierto es que ya venían sufriéndolo, ¿no? Hace un par de días nada más ya las noticias reportaban los abusos que habían cometido algunos miembros de la policía en contra de mujeres trans, no que les obligaban a decir que eran hombres, que eran hombres. Me parece que eso es lo que salía, además de temas de ejercicio físico. Entonces, esto acaba de pasar, y en ese contexto la mención expresa del presidente se vuelve aún más fuerte. Hace un momento, Marlene, hablabas de esta tara, digamos, de herencia cultural que tiene que ver con el machismo, que tiene que ver con los prejuicios de género, y se me vino a la cabeza nuestra ministra de Economía, que además ha tenido un rol Antonieta Alba, que sin duda está teniendo un papel preponderante en este estado de emergencia. Sin embargo, desde que ella asumió el cargo, situación que está siendo protagónica, se han incrementado sus comentarios. Estos carteles, esta gestión de la que es víctima, ¿no? De niña, ñaña, chibola, practicante, e incluso un canal de televisión hizo una noticia, emitió una noticia respecto al fan enamorado de la ministra. Ella asume el Ministerio de Economía y Finanzas en la misma edad que lo asumió, o en la edad similar que lo asumió Fernando Zavala. Y cuando él asume la cartera de Economía, estos comentarios no se dieron, ¿no? No se dieron de la forma en que se dieron con ella. Con lo cual el elemento diferenciador no es la edad, sino que es el género. Lo mismo con el fan enamorado de la ministra, digamos, es un ejemplo de cómo, nuevamente, inconscientemente, ¿no? Romantizamos la violencia. En este caso se trata de una romantización del acoso, y pasan por romántico algo que perfectamente podría ser una situación de acoso, ¿no? Has repetido en más de una ocasión en esta entrevista, consciente o inconscientemente, y me parece válido porque tampoco se trata aquí de levantar el dedo acusador entre buenos y malos, sino de que visibilicemos cosas con las que hemos crecido, ¿no? Y quiero ir a una pregunta que probablemente esté más en el inconsciente, ¿no? El Estado, mediante la entrega de un bono solidario de 380 soles a las familias vulnerables, ha decidido que lo entregará principalmente a una mujer. ¿Qué hay de implícito en esta decisión? ¿Por qué prioritariamente a la mujer? Esto se hace así porque los estudios lo que arrojan es que las mujeres tienden a tener una mayor inversión de estos ingresos en el bienestar de la familia y de sus integrantes y del hogar. Yo creo que es una medida acertada en este contexto. Hay todo un debate de género sobre el impacto de las transferencias condicionadas centradas en mujeres, pero en el contexto actual de emergencia nacional a mí me parece que no es el momento de innovar y que es una buena medida. Para cerrar, Marlene, hablabas hace un momento de la inequidad en la distribución de las tareas del... ¿Qué puede hacer el líder? ¿Qué se puede hacer desde las empresas para contribuir a que esta distribución sea más equitativa? Finalmente es un tema muy de hogar, muy personal, o parece serlo, pero desde el empresariado se puede hacer algo. Sí, digamos, yo creo que hay que hacer expreso lo evidente, ¿no? Bueno, ha venido siendo, y ahora creo que más que antes, es el elefante blanco que tenemos todos en la sala. Y desde el sector privado se puede comunicar expresamente al personal, hacer notar que si ya había una distribución inequitativa de las tareas del hogar, hay que tener cuidado en que esta inequidad no se esté reproduciendo y exacerbando también dentro de este periodo. Llamar a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras a tomar nuestra parte de responsabilidad en lo que es el mantenimiento de la casa y el cuidado de las personas dependientes. Eso, digamos, como mensaje general y para que haya un nivel de toma de conciencia en eso. Muchísimas gracias, Marlene, por participar de esta entrevista con nosotros el día de hoy. A ti, Maribel, muchísimas gracias.